en primer lugar yo quería darles la bienvenida y darles las gracias a todos ustedes, a los que nos acompañan esta tarde a las 7:30, con un sol espléndido y con una tarde maravillosa, y que les interesen estas cosas de debajo de la superficie del mar, ¿no? Así es que a todos los que están aquí, muchísimas gracias por su presencia. Quiero dar la bienvenida al comandante naval de la provincia de Alicante, a Rafa Torrecillas, buen amigo Rafael Torrecillas, que nos acompaña y como representante de la Armada en la provincia. Quiero darle la bienvenida también al coordinador de las jornadas por parte del Instituto de Historia y Cultura Naval, capitán de navío y director del Archivo Histórico de la Armada, Joaquín Vegara, entre paréntesis, benidormense adoptivo. Benidormero ya, eso ya es un grado, José María Aliarte, que es el comandante del Centro de Buceo de la Armada, director de la Escuela Militar de Buceo, que además es el conferenciante y que ahora nuestro director del Archivo Histórico, Joaquín Vegara, presentará. Y también está de la flotilla de submarinos en representación de su comandante, que no ha podido estar por razones pues de gran importancia, el capitán de fragata y jefe del servicio de adiestramiento de la flotilla de submarinos, José Ángel Pita. Bien, quiero saludar también a los concejales del Ayuntamiento de Benidorm, una amplia representación de concejales del Ayuntamiento. Muchísimas gracias por estar y por venir tanto, si me permitís. Al vicerrector de la Universidad de Alicante, Salvador Iborra, muchas gracias. El presidente del Club Náutico de Campello. La verdad es que con esto de que tenemos proyector nuevo y no deslumbra y ya ponen los focos, es que no veo quién está. Entonces no sé si está Jaime Samper, el presidente del Club Náutico de Benidorm. No está, pero bueno. Y en cualquier caso, dense por saludado a los que se me olvidan. Bueno, seguimos con las jornadas. La semana pasada tuvimos una conferencia magnífica en Barcelona, la dio el comandante del 82, del submarino S-82, del Narciso Monturiol, y interesantísima en la sede del Museo Marítimo de Barcelona, en las Atarazanas. Espectacular, porque se llenó el auditorio, algo, a ver si ponemos las fotos en Instagram y las pueden ver ustedes, espectacular, una conferencia muy interesante. Vamos a repetir, de hecho vamos a firmar un convenio de colaboración, la Fundación FRACS con el Museo Marítimo de Barcelona, que es algo interesante porque así podemos hacer actividades de carácter naval y relacionadas con el mar, algo que Benidorm pues tiene mucho que decir, y más en Barcelona. Yo en la conferencia empecé a decirlo, yo aquí estoy como en casa porque estamos a 300 metros de la Mare del Sofrage, que es cierto, porque en la iglesia San Miquel de Barcelona saben ustedes que hay una reproducción de nuestra patrona. Y bien, no quiero hacer más preámbulo porque ya vamos tarde. Darle la bienvenida, por supuesto, también a los patronos de la Fundación FRACS, que como son de casa y son los que organizan esto, pues tampoco hay que darles mucha bienvenida, pero bueno, aquí están. Y llamo ya para que haga la presentación del conferenciante a Joaquín Vegara, coordinador de las jornadas de la mar de la Fundación FRACS y el Instituto de Historia y Cultura Naval. Muchas gracias. Bueno, efectivamente los focos son buenos. Buenas tardes a todos. Como ya he dicho, me siento un poco un benidormero y para mí es un placer estar aquí de nuevo. Y también es un privilegio poder presentarles a uno de los oficiales con los que mi ya dilatada vida militar pues más congeniado. Podemos decir que es un buen amigo. Nuestro conferenciante, a la llamada que le hicimos hace un par de meses para que diese esta conferencia, pues contestó con un famoso, bisílabo que lo dice todo seguido, que es lo que se espera de un líder. El bisílabo es sus órdenes. Entonces, para mí, esto es lo que se tiene que un poco llevar
a la mente de quién nos va a hablar. De lo que nos va a hablar ya lo explicará él. El capitán de navío José María Liarte, Chema, es el actual comandante del Centro de Buceo de la Armada y al mismo tiempo es el director de la Escuela Militar de Buceo. Es un cartagenero de pro, ya que en 1969 nació en la trimilenaria ciudad de Cartagena, ingresando en la Armada ya en 1990. Es diplomado en Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y especialista en armas submarinas. Y muy importante para el tema de hoy, es también especialista en tecnología del buceo. En sus empleos anteriores va a estar destinado en buques de superficie como el Guadiana, cazaminas de madera todavía, y los de ya fibra de vidrio más modernos, Tambre y Turia. Estuvo como oficial de buceo en el buque de salvamento y rescate Poseidón, la corbeta Vencedora, almirante Juan de Borbón, la fragata de Ferrol, y fue segundo comandante del buque de salvamento y rescate Neptuno, destino en el que demostró, además de sus capacidades y sobrados conocimientos técnicos, otras fortalezas como la resiliencia ante situaciones complicadas y su habilidad también para crear equipo. Se lo puedo asegurar porque yo lo viví en primera persona, porque yo era el comandante con el que tenía que lidiar. También es verdad, tuve la suerte de contar con él para superar estas cosas. El entonces teniente navío Liarte acuñó expresiones lapidarias y muy cartageneras como haber escogido muerte o una rayica más para el tigre, cosa que usaba a la finalización de alguna operación más dura de lo normal. Ha ostentado los mandos de la unidad de buceadores de MCM, Cazaminas Duero, y la primera escuadrilla de cazaminas, con la que atracó en Alicante hace mucho tiempo, visitando esta ciudad de Benidorm, como creo que tenía una fotografía que lo atestiguaba. Ahí lo tienen. Entre sus otros destinos, o como solemos llamar destinos en tierra, para diferenciarlos de los destinos de embarque, cabe destacar la Secretaría General del Estado Mayor de la Armada, en la que la sección de gestión de la información y el conocimiento y la Dirección General de Personal en el Ministerio de Defensa. Ha participado en misiones en el extranjero como la Active Endeavour en el Mediterráneo o la Unified Protector en Libia. Ha realizado despliegues del grupo de la OTAN de medidas contra minas, un despliegue cooperativo con el grupo de combate de la US Navy y en el 2022 fue el comandante de la agrupación de cazaminas Euromarfor. Fue nombrado comandante del Centro de Buceo de la Armada y director de la Escuela Militar de Buceo el 15 de julio del 25, aún no lleva un año, y ha cursado estudios de ámbito civil también, como el Máster en Política de Defensa y Seguridad Internacional de la Complutense o el Máster en Gestión Integral de la Seguridad de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena. Es el representante español en los grupos de desarrollo de doctrina internacionales de la OTAN, tanto para salvamento de submarinos como para operaciones militares de buceo. Y es nuestro representante en el Comité de Expertos de Buceo en la EDA, en la Unión Europea. Desde el CBA, desde el Centro de Buceo de la Armada, ha participado en los programas para el desarrollo del nuevo buque de acción marítima para la intervención subacuática, el Poseidón, que ya está en plena construcción, y del buque de apoyo a buceadores Proserpina, que creo que el año que viene entrará en servicio, si Dios quiere. Está en posesión de diferentes recompensas militares, tanto nacionales como extranjeras. Destacaría las 5 cruces al mérito naval con distintivo blanco, ya que yo tengo solo 4, y lleva felizmente casado desde hace 31 años con su esposa Silvia, quien nos acompaña hoy, y ambos tienen 3 hijos, que son Irene, Pablo y Carlota. Querido Chema, el auditorio, incluido este que les habla, está deseando profundizar o hacer inmersión y adentrarnos en este desconocido mundo del rescate de submarinos y sobre todo su situación actual en la Armada. Ahora sí que me toca a mí decir eso de haber escogido muerte. Bueno, buenas tardes a todos. Después de esta presentación yo creo que solo puedo decir amén y lo damos por concluido. Muchísimas gracias, Matías, presidente, por la invitación y por la oportunidad que se nos da a los buzos, que normalmente estamos debajo del agua y no podemos hablar todo lo que nos gustaría. Gracias también al Ayuntamiento de Benidorm por apoyar estas iniciativas, al comandante de Marina por honrarnos con su presencia aquí y a Joaquín, que fue a mi comandante,
que fue el que me metió en esta aventura. Y de verdad que muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de poder contarles una parte de submarinos que no es muy conocida, que es el salvamento y rescate de submarinos. Para ello me voy a apoyar y voy a empezar hablando del desastre del Kursk, de una crónica de las lecciones aprendidas que nos valdrá para comprender cómo son las operaciones de salvamento y rescate de submarinos y a qué nos dedicamos. Bien. El 21 de agosto del año 2000, una pareja de buzos de gran profundidad anglo-británica se introducía en el interior del compartimento 9 del submarino Kursk, que estaba completamente inundado a la profundidad de 108 metros. En su interior encontraron los cuerpos sin vida de 23 de sus tripulantes. En el bolsillo de uno de esos tripulantes, del teniente Dmitry Kolesnikov, se encontró una nota. 13 horas 15 minutos. Todo el personal de los compartimentos 6, 7, 8 y 9 han pasado al 9º. Somos 23. Hemos tomado esta decisión debido al accidente. Nadie puede subir. Ninguno de nosotros puede llegar a superficie. Escribo esto con la visión totalmente nublada. En el anverso de esta nota se despedía de su mujer, con la que había contraído matrimonio 15 días antes de salir a navegar. Este es el teniente Dmitry Kolesnikov, que era jefe de una de las cámaras de máquinas del Kursk y que fue uno de los revulsivos y una de las imágenes que se utilizó en el problema que hubo, bueno, en toda la agitación social que se derivó de este accidente. Poniéndonos en situación, primero, este es el guión que voy a seguir para la presentación. Les voy a hablar primero de del desastre del Kursk, la crónica del desastre y las lecciones aprendidas. Luego les hablaré sobre las operaciones de salvamento y rescate, las fases que tiene. Seguiré con las capacidades que tiene la Armada, las actuales y las que vamos a tener en un futuro inmediato. Y, por último, una reflexión final personal. El Kursk. El K-141 es un submarino según denominación OTAN, clase Oscar II, de 24.000 toneladas en inmersión, 155 metros de eslora y dividido en 10 compartimentos. En el año 2001 esta era la joya de la Marina de la Federación Rusa. 118 tripulantes. Estos barcos fueron concebidos primero para ser difícilmente detectables y sobre el casco resistente tenían un recubrimiento anecoico, y segundo, para ser letales contra los buques de superficie de un grupo de combate americano. Por eso podía largar un rosario de misiles, hasta 24, contra buques de superficie. Además, como armamento, llevaban torpedos de gran tonelaje, de más de 5 toneladas, que eran conocidas en el argot de la OTAN como las ballenas asesinas, capaces de echar a pique un portaaviones de 50.000 toneladas. Haciendo una comparación del tamaño, pues serían como 2 veces un Boeing 747, que si han tenido oportunidad de eso, pues realmente es enorme, ¿no? 24.000 toneladas, para que nos hagamos una idea, es el desplazamiento de nuestro buque de proyección estratégica Juan Carlos I. O sea que estamos hablando de una unidad, de un barco realmente muy grande, muy potente. Bien, el 12 de agosto toda la flota rusa se encuentra en el mar de Barents efectuando el ejercicio denominado Verano 10. Más de 30 barcos de superficie y 5 submarinos están poniendo en práctica, reproduciendo misiones de guerra. Este era el primer ejercicio de entidad que organizaba la Federación Rusa después de la desaparición de la Unión Soviética. Y, por tanto, era un ejercicio que tenía muchísima importancia para ellos. A las 7:28 del día 12 de agosto, uno de los sismógrafos de Noruega detecta una primera explosión y segundos más tarde una segunda explosión. Finalmente, a las 7:34 se registra en este sismógrafo el impacto de algo metálico muy grande contra el fondo. Nadie sabía qué había pasado. La misión que tenía el Kursk en este ejercicio y en ese momento se estaba
preparando para realizar un ataque simulado con torpedos de ejercicio contra una agrupación enemiga de superficie liderada por el crucero Piotr Veliki, que era la segunda joya de la corona, es un crucero de casi 30.000 toneladas, hecho al estilo soviético, muy grande. Y su ejercicio consistía en disparar dos torpedos de ejercicio contra esta unidad. Estos son los torpedos que... Esta es la imagen del interior de la cámara de un submarino de la clase Oscar II. Este era uno de los torpedos que tenía que lanzar. Cuando se está en la situación de zafarrancho de combate, para hacer un ejercicio, todo el barco está con la mayor disposición de estanqueidad posible, todo el barco está hecho estanco. En este caso, los torpedos, al introducir el torpedo dentro del tubo y por un mantenimiento mal realizado, se produce una fuga del combustible de peróxido de hidrógeno que entra en contacto con el agua salada y con parte de la herrumbre que había dentro del tubo lanzatorpedos y se produce una gran reacción, una pequeña explosión. A la vez, el mantenimiento de la porta del tubo lanzatorpedos no estaba bien realizado y provocó que se abriera la porta proyectando esa explosión hacia el interior del submarino, que a su vez provocó la detonación de entre 5 y 6 cargas de iniciación de los torpedos de combate. Es decir, que en breves instantes se produjo una gran explosión en el interior del submarino que no tenía hecha correctamente la estanqueidad y a través de los sistemas de ventilación que también estaban abiertos, se propagó a lo largo de todo el submarino, hasta la cámara de mando, matando casi en los primeros minutos a casi toda la dotación. Para que nos hagamos una idea de la fuerza de la explosión, pues es una equivalencia entre 2 y 3 toneladas de TNT, que colapsó los primeros 3 compartimentos de manera instantánea, interiormente, provocando que la nave se hundiera rápidamente contra el fondo. Bien. En pocos segundos, en pocos minutos, las 24.000 toneladas yacían a 108 metros de profundidad. Durante este ejercicio, el mando de la flota rusa, el almirante Popov, a pesar de que las explosiones fueron detectadas por otros barcos de la flota rusa, nadie le prestó atención ni consideró que podía haber habido un accidente. Aproximadamente en torno a las 11:32 de la mañana, el submarino tenía que comunicar su posición dentro de las medidas de comprobación, subcheck, mandar un mensaje cada 6 horas para que se sepa dónde está y si va todo bien, y no lo mandó. No se tomaron las acciones inmediatamente que hay que tomar para, no recibiendo ese mensaje, que salieran los medios de búsqueda para ver si había pasado algo. Pasa un primer periodo en el que el submarino no comunica y nadie lo echa de menos. Tímidamente, 3 horas más tarde, se ordena una búsqueda aérea, visual, con medios limitados, pero claro, al no haber ninguna evidencia de restos de la explosión en superficie ni nada, pues bueno, todo el mundo asume que el submarino está escondiéndose dentro de la preparación de los ejercicios para lanzar un ejercicio al crucero, que es el buque de mando de la flota. Claro, no es hasta 12 horas más tarde que cuando llega el segundo periodo en que el submarino tiene que comunicar y no comunica, que no se ponen a buscar al submarino. No se dan las señales de alarma, no se inician los procedimientos de búsqueda, 12 horas más tarde, que luego, como veremos, es un tiempo vital. A partir de esas 12 horas se ponen a buscar el submarino. Como les decía al principio, el submarino tenía un recubrimiento exterior de caucho, material anecoico, que le hace difícil su detección, y lo que era una ventaja para el combate fue una desventaja para el salvamento. Tanto es así que hasta las 5 menos 10 de la mañana del día 13 de agosto, sabiendo más o menos la zona donde estaba el submarino, son incapaces de localizarlo. El submarino, quiero que se hagan una idea de cómo están dentro del submarino los supervivientes. La temperatura está bajando, 4 o 5 grados, están húmedos, el compartimento parcialmente inundado. No saben si les están buscando. La angustia comienza a hacerse cada vez mayor.
Dentro de los primeros días, los portavoces de la Armada rusa pues empiezan a dar noticias falsas o noticias contradictorias de que el submarino está en el fondo, pero que lo tienen localizado, que la dotación está bien, que no hay problema, que nos van a sacar. Mira, en la imagen tienen a la derecha, esta señora que se ve aquí es la mujer del teniente Kolesnikov y que fue también un símbolo de la lucha contra la rebelión que se produjo en Rusia y de la opinión pública. Putin, mientras tanto, que hacía 4 meses que había asumido la presidencia de la Unión de Rusia, seguía de vacaciones en Sochi y no consideró interrumpir sus vacaciones para tomar el mando de una operación tan compleja. Esto le costó caro en sus primeros años de mandato. No es hasta el día 15 de agosto en el que se movilizan los primeros medios de salvamento soviéticos, unos medios obsoletos, fuera de servicio, sin mantenimiento. Sencillamente, Rusia no mantenía aquello que no fuera esencial para el combate. Así se moviliza el buque de salvamento y rescate de submarinos de su armada, que es el que tienen en imagen, y ponen todos sus medios de salvamento en funcionamiento, que son los 2 vehículos, el Prist y el S-36, que son unos vehículos que se acoplan, como pueden ver en esta imagen, para permitir una transferencia del personal de la dotación del submarino hacia el interior de este mini submarino y sacarlo. Primero, el posicionamiento del barco no lo logran trincar bien, no logran que el barco esté estabilizado, y con otra campana de rescate, dado que estos submarinos estaban fuera de servicio, las baterías estaban inservibles, tenían entradas de agua, los pilotos no tenían ninguna experiencia previa en ejercicios de salvamento y rescate, deciden intentar acoplar a la cubierta del submarino una campana de rescate, que luego veremos un ejemplo. Esta campana, por el movimiento del barco, lo que hace es deformar la escotilla y la esclusa de salvamento y rescate, impidiendo cualquier otro posible rescate a través de este medio, como luego veremos. Así llegamos hasta el día 19 de agosto, hasta el día 20 de agosto, que, bueno, a todo esto, todos los medios internacionales de la OTAN se pusieron a disposición de la Federación Rusa. Putin lo denegó por un motivo de orgullo nacional, incluso estando los medios en camino, impidió su entrada en las aguas territoriales rusas y se tuvieron que dar la vuelta. Esos 5 días que se pierden, entre que habían llegado los medios de la OTAN y no se les deja pasar, claro, como veremos, son 5 días que son muy valiosos. Las primeras estimaciones que hacía la Armada rusa consideraban, sin saber la dimensión de la explosión que había habido, que se podía sobrevivir dentro del submarino entre 8 horas y 5 días. Por eso ellos, por orgullo nacional, estuvieron tratando de hacer el salvamento y rescate hasta el último momento. Y cuando ya vieron que eran incapaces por sus propios medios, pues tiraron la toalla y pidieron ayuda. Así, el día 20 llegan 2 barcos de oportunidad con todos los medios de rescate de la OTAN, el Norman Pioneer y el Seaway Eagle. En el Norman Pioneer iba un equipo de buzos de gran profundidad y un ROV para comprobar el estado del submarino, y en el Seaway Eagle iba el vehículo de rescate LR-5. Bien, cuando llegan los medios de salvamento OTAN a la escena de acción, resulta que se dan cuenta, esta es la primera imagen o una reconstrucción de cómo está el submarino en el fondo. Tiene un gran cráter en la proa en estribor de más de 2 metros de diámetro, donde han explotado los torpedos, y además tiene una escora de 10 grados apoyada sobre el fondo. Esta escora es muy importante porque impide que el acoplamiento de los medios de rescate, la esclusa de salvamento, se pueda hacer de manera natural. Bien, viendo que no pueden acoplar ningún tipo de vehículo al submarino, deciden mandar a la pareja de buzos que les comentaba al principio. Es importante, estos buzos, antes de bajar al agua, hablan con los buzos rusos que habían intentado hacer el salvamento, y les cuentan los buzos rusos que 2 días más tarde de la tragedia, por el código de señales que hay para comunicarse con la dotación, creían que había todavía bastante gente viva. 4 golpes, 4 veces. Los que estaban vivos en el interior del submarino respondieron
4 golpes 4 veces. Los buzos británicos y noruegos no tienen la seguridad de que todavía quede alguien vivo, ¿no? Y lo primero que tienen que determinar es si pueden acceder al submarino y si el compartimento está inundado o no. Bien, en las primeras horas llegan a la conclusión de que el compartimento no está inundado del todo y que es posible que queden bolsas de aire. Y que es posible todavía, y que haya ocurrido un milagro, y que esos 23 hombres estén todavía vivos, inconscientes y no puedan responder a su llamada. Siguen pasando las horas, con unos equipos especiales se comprueba si es posible que haya atmósfera dentro del submarino o no, y cuando se dan por vencidos se dice no, está completamente inundado. Con unas herramientas especiales abren las escotillas, la escotilla de acceso al submarino. Y esto es lo que le contaba al principio, es donde encuentran a los 23 tripulantes, el compartimento completamente inundado, y es donde encuentran al teniente Kolesnikov con su carta en el bolsillo, despidiéndose de su mujer y diciendo cómo habían llegado hasta allí. Existe un debate académico y forense sobre cuánto tiempo vivieron realmente estos hombres. Les decía que estimaciones oficiales rusas, 8 horas, aunque al principio, en cuanto pudieron acceder, dijeron que habían muerto toda la dotación inmediatamente, que había sido inmediato, que no había habido ningún sufrimiento. Las teorías alternativas más posibles, teniendo en cuenta las capacidades de supervivencia que tiene un submarino, lo estiman en aproximadamente 3 días. Y lo que realmente acabó con la vida de los submarinistas fue un accidente químico en ese compartimento parcialmente inundado. Uno de los equipos que produce oxígeno, luego hablaremos, al entrar en contacto con el agua produjo una combustión y simplemente se asfixiaron y luego ya se quedaron sumergidos. Pues imagínense ustedes la agonía de estos hombres en un ambiente próximo a los 4 grados, húmedos, oyendo que en superficie alguien está intentando sacarte de ahí, teniendo esperanza hasta el último aliento de que te van a sacar, horas y horas y horas hasta que finalmente no es posible y se asfixian. Este sería el resumen de todo lo que les he contado. El 12 de agosto se producen 2 detonaciones y se cortan las comunicaciones con el Kursk. El 15 Rusia inicia las operaciones de rescate con sus medios, pero las condiciones atmosféricas y del mar impide que puedan hacer nada, y la del estado de sus medios de rescate, que fracasan en el intento. Llegan las 2 naves que les he dicho, con el mini submarino que no pueden utilizar y con los buzos de gran profundidad, que logran acceder a través de la escotilla de salvamento al interior. Finalmente, comprueban que todo el submarino está inundado y que no hay ningún superviviente. Bien, el análisis de cualquier gran catástrofe pues es la famosa teoría de la alineación de los agujeros del queso, ¿no? No pasa por un solo motivo, sino que pasa por muchos motivos que se van acumulando y los hemos ido nombrando. Ahora mismo se los resumo. Fueron fallos materiales, boya de emergencia desconectada. Se descubrió en la investigación que deliberadamente la dotación, no se sabe por qué, tenía la boya de emergencia desconectada, con lo cual, si en el primer momento del hundimiento no hubiera sido así, hubiera subido a superficie, hubiera transmitido la señal de emergencia y se les hubiera localizado inmediatamente. La estanquidad del tubo por mantenimiento no era la correcta, la estanquidad del torpedo tampoco, esa filtración del peróxido de hidrógeno y mezcla con los demás materiales dentro del tubo es lo que produce la primera explosión. Fallos de mantenimiento, tanto de los vehículos de rescate como de los elementos del submarino que ya hemos hablado. Y, por último, la preparación. No siguieron los procedimientos de salvamento y rescate, no tienen comunicación con el submarino, nadie toma acción, pasan 12 horas y no se cumplen los procedimientos. Y el alistamiento, el barco no estaba en el alistamiento que debía para un ejercicio de zafarrancho combate de lanzamiento de armas, en el que la estanquidad debe ser la misma. Probablemente, si lo hubiera estado, hubieran perdido el compartimento de proa y hubiera habido una catástrofe, pero no tan grande. Este accidente podía haber sido mucho peor. Solo piensen que es un submarino de propulsión nuclear, con 2 turbinas. Gracias a Dios, la puerta estanca del acceso al compartimento de las turbinas estaba cerrada con 1 metro de espesor y aguantó bien la detonación. Si no, además, habría sido una catástrofe nuclear de proporciones grandes, ¿no?
La primera consecuencia que tuvo el accidente del Kursk fue la creación de la Oficina Internacional de Enlace para Salvamento de Submarinos, en el que todos los países voluntariamente ponen sus medios de salvamento y rescate a disposición de los países amigos y aliados para proceder lo antes posible al salvamento y rescate del submarino. Esto es lo que se conoce como el ISMERLO, International Submarine Escape and Rescue Liaison Office. ¿Por qué? Por la idea central que hay detrás del salvamento de submarinos. Es necesaria la cooperación internacional. Ningún país puede por sí solo hacer una operación de salvamento y rescate. ¿Por qué? Porque son necesarios tantos medios y los submarinos pueden estar tan alejados del territorio nacional, que a lo mejor tú no tienes tus medios de rescate en la zona donde el submarino surge el accidente. Y es necesaria esta coordinación. Esta organización, pueden entrar en su página web, tiene una parte abierta que la pueden ver todo el mundo. Y ahí están a disposición de todo el mundo para que quiera comprobar. Tiene otra parte que es reservada, que es de uso militar sola, donde ya se coordinan las operaciones. Y están también todas las publicaciones que tienen que ver con salvamento y rescate de submarinos. Planos, dimensiones, aeropuertos cercanos a un sitio de rescate. La verdad que es un trabajo bastante fino y en el que pues, se lleva trabajando desde el año 2001 hasta el 2026. Y todos los años, en la reunión del Grupo de Combate del Grupo OTAN de Salvamento y Rescate de Submarinos, vienen representantes de esta oficina y se actualiza la doctrina. Los accidentes de submarinos no son tan extraños como parecen. Desde el Kursk del año 2000, 12 de agosto del 2000, hasta el más reciente que quizás conozcan, pues el del San Juan, el 15 de noviembre de 2017, en el que también pereció toda la dotación. Y ha habido más, algunos no tan graves, y sí que es verdad que, bueno, pues cuanto más al este nos vamos, más difícil es tener los datos buenos de los accidentes que realmente sufren los submarinos. Bien, ahora, en esta parte les voy a hablar de las fases de una operación de salvamento de submarinos. Lo primero que quiero contarles es que es una lucha contra el reloj. Cada minuto cuenta, no se puede perder ni un minuto. Les hablo de fases de una operación SUBSAR, pero no las vean ustedes como una fase secuencial, en la que acabo una fase y comienzo otra. Muchas de las veces, la mayoría en realidad, están sucediendo todas simultáneamente. Empezamos con la fase de alerta. Ausencia de información del submarino o evidencias de que ha habido un accidente. Los submarinos cada 6 horas tienen que comunicar su posición y su estado, o cada X tiempo. Si no lo comunican, es que ha pasado algo. Y entonces se da la voz de alarma y se empiezan a movilizar los medios de rescate, búsqueda y localización. O evidencias. De repente, un pesquero, un barco civil, un mercante, una fragata, pasa por un sitio y dice, oye, por aquí hemos encontrado una mancha de combustible grande. Bueno, pues se contacta con la Armada, se da con la flotilla de submarinos. Oye, ¿hay algún submarino por aquí? Pues la primera fase, alerta. Esta fase, cuando ya no hay comunicación con el submarino, puede que haya pasado algo y que la dotación del submarino esté en la fase de supervivencia en el interior del submarino. Por eso les decía que no es secuencial. Bien, cada 2 periodos de tiempo después, empieza, cuando ya se ha determinado que está pasando algo, comienza la fase de búsqueda y localización. Búsqueda es con todos los medios de superficie, submarinos, aéreos, civiles y militares que hay, vamos a buscar el submarino. ¿Cuál es la última posición conocida? ¿Qué rumbo llevaba? ¿Qué derrota tenía? ¿Dónde estaba previsto que arrumbara? Y la localización, que es la fase final de la búsqueda, que no es más que establecer la posición exacta del submarino y el estado en que se encuentra. En todas estas fases, si ha habido un accidente, la dotación del submarino atrapado dentro está aplicando las medidas de supervivencia, con medios propios de los que luego hablaremos. La siguiente fase sería apoyo al salvamento. El apoyo al salvamento es la utilización de todos los medios posibles para mantener a la dotación con vida hasta que lleguen los medios de rescate para poder recuperar la dotación, bien sea por una campana de salvamento o por un vehículo, como los que veremos ahora. ¿Y qué medios son estos? Pues es mediante buzos o vehículos remotamente operados, introducir dentro del submarino unos contenedores estancos que se llaman POTS,
que tiene medicamentos, oxígeno, candelas para que puedan respirar y demás. También se le pueden conectar unas mangueras para sacar el aire viciado de dentro del submarino y meter aire fresco y sacar el aire viciado. Esta operación es muy complicada porque tienes que controlar la atmósfera dentro del submarino para mantenerla dentro de los estándares respirables, pero al mismo tiempo no presurizarlo al interior, porque si no es como si estuvieran buceando dentro del submarino, estarían bajo presión. Hablaremos un poquito más adelante. La séptima fase es el tratamiento de los supervivientes. Bueno, cuando recuperan de la dotación, mediante vehículos de rescate, o si los medios no están llegando y ven que la atmósfera interior se está volviendo irrespirable, la dotación del submarino escapa del submarino a través de la esclusas del submarino y se queda flotando en superficie con unos trajes especiales hasta que lleguen los medios de rescate. Tratamiento de los supervivientes, mediante barcos que se encargan de la recepción de las bajas, con unos equipos médicos especialistas en medicina hiperbárica o con la actitud de medicina hiperbárica, donde hacen el triaje de los accidentados y se les evacúan o se les meten en las cámaras hiperbáricas para aplicarle tratamiento. Y por último, durante todos los procesos, el apoyo a las familias, que es desde el minuto 1, y la total transparencia y comunicación con la prensa. Bien, en cuanto a la búsqueda de localización que les hablaba al principio, pues nada, simplemente comentarles que salen todos los medios, como les decía, a la mar, buques de superficie, medios aéreos, y a la vez hay una célula que se encarga de hacer todo el acopio de la logística que va a ser necesaria para ponerla en cualquier punto del mundo, en cualquier ciudad, para dar apoyo a todas las operaciones sostenidas en el tiempo. Vamos a ver. Bueno, para los medios de búsqueda vale todo lo que tengamos, desde el sondador de un barco hasta un sonar de barrido lateral remolcado, el sonar de una fragata, el sonar de apertura sintética de un buque hidrógrafo, los vehículos autónomos que tenemos en servicio en la Armada o buzos, simplemente, con diversas técnicas de búsqueda. Vamos a ver si se ve el vídeo. A ver. Estos son ejemplos de métodos de búsqueda. Esto es un ROV ligero que pueden llevar los equipos de buceadores que son rápidamente desplegables, y aquí tienen buceadores utilizando equipos de gran profundidad trabajando sobre la cubierta del submarino. Método de búsqueda, por ejemplo, también buceadores con sonar de mano. Esa es como se vería la pantalla del sonar de búsqueda. Otro tipo de ROV, este ROV en concreto que tenemos es el Seabotics, que se comporta a medias con un vehículo autónomo y con un vehículo operado remotamente. Esto es uno de los vehículos autónomos que tenemos, el Nemosense, con capacidad de intervención hasta 300 metros y que te permite dibujar con su sonar de barrido lateral un mapa del fondo muy preciso. Este es el otro vehículo autónomo que tenemos, el IQUA, este es español, es de fabricación española, hasta 200 metros, una calidad increíble, los sensores que lleva, su navegador inercial, da unas posiciones muy, muy precisas. Bien. Cuando le hablaba de supervivencia, le hablaba que había medios materiales y que el submarino estaba preparado. En cuanto a los medios materiales, pues existen unas candelas que con su combustión producen O2, existen unas cortinas de litio que lo que hacen es absorber el CO2, hay unas raciones de supervivencia predeterminadas, raciones de agua y ampollas reactivas de medición de la atmósfera, ¿no? Están constantemente midiendo la atmósfera en el interior del submarino. Para que se hagan una idea, una atmósfera de un 5% de CO2 es irrespirable en minutos. Por eso es muy importante mantener controlada la atmósfera en el interior del submarino. La organización. Todo el submarino se queda a oscuras o prácticamente a oscuras. Se reduce la actividad. La dotación procura hacer el menor movimiento posible, solo lo imprescindible para evitar consumir oxígeno y producir más CO2 del necesario. Relevos, todo tipo de protocolos para lograr aguantar el mayor tiempo posible dentro del submarino siniestrado. Y luego la preparación, que es fundamental, mediante ejercicios colectivos, como son, por ejemplo, el ejercicio anual de las Cartago, donde se emplean pues, los medios submarinos y todos los medios de rescate que tiene la Armada,
ejercicios individuales, tanto de la flotilla de submarinos como del Centro de Buceo de la Armada y las unidades que tienen, que ahora la veremos, y diversos estudios de investigación de componentes y de productos, de equipos con reactivos químicos para lograr que esa producción de oxígeno y reducción del CO2 pues sea lo más efectiva posible. En cuanto a apoyo al salvamento y rescate, les decía que era mantener a la dotación con vida hasta que lleguen los medios de rescate. Pues son mediante buzos o ROPs que les introducen los elementos estancos con medicación o candelas o lo que sea necesario, bien con ROP o bien mediante buceadores que se introducen por la esclusa de salvamento. Ahora van a ver un vídeo y les decía que conectar las mangueras para controlar la ventilación, para controlar la atmósfera, ¿no? Ahora van a ver un pequeño vídeo de cómo se hacen todos estos ejercicios, tanto con el ROP como con los buceadores. Este es el ROP del Neptuno, es un ROP que pesa 2 toneladas, es un ROP de trabajo, bueno, de observación de clase 2, operable hasta 1000 metros de profundidad, en la actualidad, por la limitación de la plataforma del Neptuno, hasta 120 metros, y es el ROP que va a montar el nuevo barco de intervención subacuática del que ahora les hablaré. Los buzos se posicionan sobre el submarino y a través de andarivel, a través de un cabo, se les mandan las mangueras de ventilación y lo que hacen es conectarla a las válvulas que ya están en el submarino para este efecto, ¿no? Aquí tienen algunas imágenes de buzos conectando mangueras sobre la cubierta del submarino. Bien, les decía que la recuperación de la dotación puede ser de 2 maneras, o bien que haya escapado toda la dotación a través de las esclusas de salvamento y se encuentran flotando en el mar, sobreviviendo como pueden, algunos con embolias, otros con enfermedades descompresivas, un cuadro clínico de 40 o 50 personas bastante complejo. Tenemos un equipo de personas que son paracaidistas y que se lanzan sobre esa posición para prestarles la primera asistencia médica y agruparlos todos y poder empezar a hacer el triaje. De esto en la Armada se encarga la Fuerza de Guerra Naval Especial. Es posible que cuando se llegue a la escena todavía no hayan escapado, pero sea necesario que lleguen. Entonces, los buzos y buceadores ayudan a la dotación del submarino a realizar el escape desde la esclusa de salvamento. En cuanto a la recuperación de la dotación, esta era la segunda forma que había, ¿no? Mediante vehículos de rescate. Actualmente hay en servicio, nivel OTAN, aunque hay otros en Asia, principalmente 2 vehículos. El LR5, a bordo del buque Velos de Noruega, y el NSRS, que es el buque OTAN. También existen otras posibilidades, que es una campana que se baja con un agroapórtico y se acopla, como ven en esta imagen, sobre la escotilla de salvamento. Se equilibran presiones de transferencia del submarino al mini submarino y se extrae a la dotación. Si el submarino está presurizado, hay otro problema al llegar a superficie, que es que tienes que volver a hacer esto entre el mini submarino y una cámara hiperbárica para no provocar una enfermedad descompresiva a los submarinistas. Como ven, un poco complicado. Bueno, esto es una imagen del NSRS, que es el vehículo de rescate OTAN. Esto es lo que ve el piloto de este vehículo, esto es lo que ve la dotación de apoyo, y a través de esta transferencia, quizás alguno se vea identificado en esta foto, esta es la escotilla de transferencia entre el submarino siniestrado y el vehículo de rescate. Bien, EGS es el barco en el que se reciben las bajas. Cuando ya se empiezan a sacar personas, o bien que están escapadas y recogidas del mar, o bien a través de los vehículos de rescate, estos barcos, con los equipos médicos, hacen el primer tiraje a bordo y van clasificando las bajas. Bien, para evacuarlos a tierra, a hospitales de campaña que se montan o hospitales de referencia, o bien para darle tratamientos hiperbáricos en las diversas unidades que tienen cámara hiperbárica en la Armada. Hay un grupo permanente que se llama el ESMERAT, que es el grupo de especialistas médicos que tiene que estar disponible en todo momento y localizado. Como les decía también, durante todas las fases hay un apoyo total y transparencia. Apoyo a la familia, son las primeras que tienen que saber lo que está pasando.
su padre, su madre, su hermano, están ahí, pues son los primeros que tienen que saberlo. Y sobre todo evitar cosas como esta, ¿no?, de Argentina. Están todos muertos, sus jefes nos mintieron. Están muertos, mandaron una mierda a navegar, sin esperanza. Rusia prepara a las familias de la tripulación del Kursk para lo peor, 4 días más tarde. Eso no nos lo podemos permitir. Todo esto que les he contado está recogido en un plan vertebrador que se llama el Plan General de Salvamento y Rescate de Submarinos, que tiene 2 volúmenes, a razón de 150 páginas por volumen, más o menos. Pero aquí viene reflejado todas y cada una de las misiones y responsabilidades que tiene cada uno de la Armada que tienen que ver con el salvamento y rescate de submarinos. O sea que por lo menos tenemos un plan y la intención de cumplirlo. De todo esto que le habla de las fases, ¿qué es lo que puede hacer la Armada Española? Pues puede dar la alerta, ejecutar la búsqueda de localización, apoyo al salvamento y recuperación de escapados, apoyo a las familias, y lo único que no tenemos, de momento, son los medios nacionales de vehículos de rescate. Digo de momento, y ahora verán por qué. Pero como somos miembros del AISMERLO y de la OTAN, pues pediríamos ayuda a nuestros países aliados. Estos son los medios que tenemos actualmente. El viejo y veterano Neptuno, donde tuve la suerte de coincidir con mi comandante, él como comandante y yo como segundo. No es que yo sea más humilde, es que el jefe. Y la verdad que es un barco muy complicado y muy complejo porque tiene muchas cosas colgando, con gente respirando mezclas raras, haciendo descompresiones, una rayica más para el tigre. Bueno, estas son las capacidades que tiene este barco. Hasta 120 metros puede desplegar un ROV ligero, puede dar los elementos estancos de salvamento, puede ejecutar búsqueda con sonar de barrido lateral, tiene las mangueras de ventilación, hasta 114 metros se le puede dar con buzos, o con el ROV Leopard se pueden conectar también las mangueras de ventilación, se pueden ejecutar búsquedas con buceadores en autónomo y tiene teléfono submarino para poder comunicar con el submarino, que es muy importante, tener comunicación con el submarino. Además, tenemos, en caso de que el Neptuno, por lo que fuera, se estropeara o no estuviera disponible, actualmente, y con los buzos de la base estratégica de Cartagena, de Sasemar, tenemos un equipo operativo de 9 buzos de gran profundidad que podrían operar desde el Clara de Campoamor con los medios de rescate de la Armada para hacer todas estas operaciones que les he venido contando. Tenemos equipos de buceadores que pueden bucear hasta 100 metros de autónomo con recirculadores. Son muy importantes para un despliegue rápido, para ir al submarino, para establecer cómo está en el fondo, para dar esperanza a la dotación. Estos equipos que están utilizando, que si se fijan llevan una boquilla, un circuito cerrado y muchas botellas alrededor, son como los que seguramente han visto en el telediario estos días, los que se han metido dentro de la cueva a rescatar a los 5 italianos que han fallecido. Es el mismo tipo de equipos. Tenemos todos los medios de rescate que les está contando, los vehículos autónomos, buceo de gran profundidad, recirculadores, ROV ligeros, además de todo lo que hay encima del Neptuno. Y además tenemos una cosa muy importante, que no puedo dejar de decirla como comandante del CBA, y espero que mi comandante me entienda. Todo esto que se hace en la mar, detrás necesita un soporte, una preparación, un mantenimiento, una generación de gases, una certificación de gases, una certificación de todos los equipos a presión que se utilizan. Y todo eso lo hace también personal del CBA. Quizás esa sea la parte del buceo menos sexy, pero es una de las más importantes, porque el buzo cuando va al agua no tiene que estar preocupado de si le va a fallar el equipo, si la mezcla es buena, y todo eso se hace también desde el CBA, ¿no? Mantenimiento de segundo escalón, inspección y verificación de equipos a presión, fabricación de mezclas, relaciones con los grupos y organismos internacionales de salvamento, etcétera, etcétera. En breve, en noviembre de 2026, la Armada recibirá a la Proserpina, nuestra hormiga atómica, un barco de apenas 33 metros de eslora, 500 toneladas, con posicionamiento dinámico tipo 2, lo cual significa que el buque no necesita estar fondeado para hacer operaciones de buceo hasta la máxima profundidad que se necesite. Se está construyendo en los astilleros navales de Freire, en Vigo, está muy avanzado, se votó el pasado mes de marzo, el 12 de marzo, y en noviembre de 2026, si Dios quiere, empezaremos la evaluación operativa y se incorporará a la Armada.
Estas son las capacidades que tiene esta pequeña hormiga atómica, que puede desplegar buceadores de autónomo con aire hasta 50 metros o de recirculadores hasta 100. Tiene un sonar de barrido lateral, tiene un ROV ligero de observación hasta 300 metros, tiene una campana de buceo, tiene un sonar multihaz, que fíjense ustedes en las imágenes que son capaces de sacar, y tiene este vehículo autónomo, perdón. Posicionamiento dinámico tipo 2. Bueno, este barco, además de estas capacidades de salvamento y rescate, está principalmente pensado para la formación y el adiestramiento. Es decir, la dotación de 11 personas coge a los alumnos y a los equipos operativos de buceo y hacen el adiestramiento, ahorrando bastante en medios de los que ahora vamos a ver. Bien, este es el Poseidón, que si Dios quiere entrará en servicio en julio de 2027. Como ven en grada ya están puestos todos los módulos del barco, está el barco prácticamente ya ensamblado, y este barco de 5.000 toneladas, 93 metros de eslora, 5.200 toneladas, posicionamiento dinámico tipo 2, cubierta de vuelo, grúa de 50 toneladas para poder recoger objetos del fondo hasta 600 metros, todas las comunicaciones, satélites y sistemas de combate actualizados. Tiene todas estas capacidades. Prácticamente las capacidades humanas son las mismas que de la Proserpina. En donde se ganan capacidades es en la parte de vehículos y de sistemas, que tendrá la capacidad de poder embarcar el vehículo de salvamento y rescate del que les llevo hablando durante toda la presentación, con lo cual vamos a ganar mucho. También llevará un sonar de barrido lateral, un sistema de ventilación y reflotamiento del submarino siniestrado hasta 600 metros, un localizador de balizas de emergencia con capacidad de recibir señal de hasta 5.000 metros, el ROV que ahora mismo está montado en el Neptuno con capacidad real de intervención a 1.000 metros, el otro ROV de trabajo hasta 3.000 metros y un vehículo autónomo con capacidad de intervención hasta 6.000 metros. Claro, no es que un submarino vaya a aguantar 6.000 metros, es que todas estas capacidades se utilizan también para la explotación de los intereses nacionales en el lecho marino. O sea, investigación de protección de infraestructuras submarinas, investigación, etcétera, etcétera. Es un buque que está configurado con 6 misiones principales, que se va configurando la cubierta según la misión para la que se vaya a emplear. Esta sería la configuración que llevaría el barco para embarcar el sistema de los vehículos de salvamento y rescate de submarinos, más o menos como se ve en esta foto, ¿no? Son 30 y tantos contenedores, más de 40 toneladas de peso, contenedores puestos uno encima de otro. O sea, una situación compleja, como pueden ver. Esto no es nada sencillo. Realmente no hay nada nuevo. España siempre ha estado, la Armada siempre ha estado muy preocupada por su personal y por el salvamento y rescate de submarinos. Y así, en la ley por la que se refunda la Escuela de Buzos, que la original, la primera, es de 1787, creada por Real Cédula de Carlos III en Cartagena y Ferrol. Cuando se refunda la Escuela de Buzos, en 1922, al amparo de la creación del arma submarina, creada por el almirante García de los Reyes y el rey Alfonso XIII, tienen una frase, en el preámbulo de la ley por el que se crea esta escuela, tiene una frase que a mí me encanta, ¿no? Que es que dice: y pudiendo ser salvados hoy submarinos a la profundidad de 60 metros, la Marina necesita contar con hombres que difícilmente se encuentran y nunca se improvisan. Bueno, pues yo tengo la suerte de mandar a esos hombres y mujeres que difícilmente se encuentran, los tengo yo. Y mi misión y la de mi gente es no tener que improvisar para cuando nos pase esto, ¿no? Están las vidas de nuestros compañeros en juego. Nada nuevo, de verdad. En 1927, en las instalaciones de la base de submarinos, estaba la Escuela de Buzos, creada por 1922. Estas tres edificaciones, que hoy ya no existen, se han tirado para crear las infraestructuras asociadas al S-80. En 1927, la Armada ya construía tanques hidráulicos de pruebas de 100 metros de profundidad para probar cosas. Y contaba tan solo con una barcaza con una cámara hiperbárica rudimentaria en la que el buzo mayor de la Armada, don Francisco González, murió autoaplicándose un tratamiento descompresivo después de hacer una inmersión a 64 metros para recuperar un torpedo de ejercicio de uno de los submarinos.
Estoy casi terminando ya. Una idea central. La tecnología no sustituye a lo humano, lo potencia. El buceo es así. A veces te tocará entrar dentro del submarino para hacer cosas. A veces el ROP no funcionará. A veces es necesario que los buzos sigamos trabajando y preparándonos para cumplir con nuestra misión. Nuestros motores de la actividad son el adiestramiento y la motivación de que sabemos que nuestro trabajo tiene mucho sentido cuando llegue el caso, que ojalá que nunca llegue. Y la persona está en el centro de todos nuestros esfuerzos, porque al final tú conoces a tu compañero de submarinos o al que vas a hacerle, hacer el salvamento, ¿no? Por eso, el que le puso el lema al centro de buceo de la Armada hace ya unos cuantos años, que la misión del buceo es difícil y callada, los antiguos sabían muy bien lo que se hacían. Es verdad que es difícil y que es callada. Debajo del agua poco se puede hablar. Bueno, hoy un poco más, ¿no? Pero con la voz de respirar helio es poco digno y tampoco nos podemos hablar mucho. Pero es difícil y callada, ¿no? Muchas de las cosas que hacemos, y en concreto de salvamento de submarinos, si ustedes no lo conocían, eso es buena señal. Eso es buena señal. Pero que sepan que trabajamos por ello y ojalá que nunca tengan que saber del CBA y de los buzos de la Armada por algo de los temas de los que le acabo de contar. Y ya quedo a su completa disposición para, igual alguien se reconoce en esta foto, a su completa disposición por si tuvieran alguna pregunta o algún interés o algo que quisieran saber. Muchas gracias. ¿Me escuchas, Chema? Sí. Pues, mi comandante, muchas gracias. Primero, espero que la Virgen del Carmen y la Virgen del Pilar, a las que nos encomendamos siempre que salimos a la mar, ¿no?, nos proteja de tener un accidente como el que he mencionado a nuestros marinos y a vosotros los buceadores, ¿no? Y no me corresponde a mí agradecerte, ¿no?, que hayas venido aquí, porque está bien representado por la Concejalía del Ayuntamiento de Benidorm y por la propia Fundación. Pero siendo marino y benidormense, yo sí que tengo el orgullo de ser benidormense, y siendo mi primera asistencia al ciclo, me enorgullece teneros a todos aquí y es un honor para mí, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Benidorm, sí, déjame decirte que Benidorm tiene una gran tradición de marinos, ¿no? Que es evidente que nuestra localización nos ha permitido siempre tener una tradición de almadraberos de siglos para atrás, en las que todavía existen aquí muchas familias que nos representan, ¿no? Pero ahora nos unen otras actividades, las actividades deportivas. Cada vez tenemos más buceadores, tenemos varias escuelas de buceo aquí en Benidorm, sí, ¿no? Y cada vez hay más afición a irnos a la isla de Benidorm y una escuela me está mirando y nos vamos a La Llosa y nos vamos a profundidades de 35 metros y nos vamos a ir a bucear, ¿no? Sí. Y yo quería, pues tras el accidente de Macedonia que ha sucedido, ¿no?, y que han mencionado ahí en una foto con los buceadores italianos, ¿no?, y estando tú y el representante de Consubmar, en el que tenéis tanta experiencia en esos accidentes de buceo, pues que nos dierais algún consejo, que les dierais algún consejo a las escuelas también, en la que identifico a mis hijos también, ¿no?, en la que sí, se lanzan a ese mundo del buceo, un mundo arriesgado, ¿no?, y en el que ha faltado algo por decir, ¿no?, en tu presentación, ¿no? No solamente eres referencia de buceo para la Armada y a nivel nacional, sí, sino a nivel mundial y además eres buceo de gran profundidad, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Héctor. Solo entiende mi locura quien conoce mi pasión. Yo animo a todo el mundo a bucear, de verdad, es un placer. Pero hay que ser responsable y conocerse a sí mismo uno muy bien, ¿no? El cuerpo no está hecho para bucear, no está hecho para bucear. Y desde luego es una actividad de riesgo que requiere un mínimo de forma física adecuada, un estado de salud aceptable, pasar unos reconocimientos médicos. Se trata de disfrutar, ¿no? Se trata de disfrutar no solo, o sea, que tú te vas de viaje y haces una inmersión
y ves el doble que el que no puede hacer la inmersión, ¿no? O sea que todo eso cuenta. En general se ha avanzado mucho también en los clubes de buceo deportivo y cada vez los estándares son más exigentes, tanto en la calidad de los gases que se respiran como en la certificación de los medios que utilizan. Son de toda confianza como norma general y yo recomiendo a todo el mundo que bucee, eso sí, que elija un buen centro deportivo, que esté reconocido por su seriedad y por la responsabilidad y por de verdad enseñar a los alumnos a bucear. Aunque eso te cueste irte a otro sitio o que tengamos que venir de Cartagena a Benidorm, pero yo le recomiendo a todo el mundo que bucee, que lo disfrute con responsabilidad, haciendo ese reconocimiento médico y con cabeza. Estos italianos, que eran buzos expertos, el buceo autónomo con recirculador es un buceo muy complejo. El buceo en espacios confinados, no solo en una cueva, sino en el interior de una estructura que esté sumergida, que puede ser un barco, es muy complejo. Para ir a disfrutar del buceo en un sitio como el Mediterráneo, como Benidorm, con bajar a 30 metros es más que suficiente para pasar un buen rato y después en la embarcación pues tomarte unas cervezas y seguir disfrutando. O sea que no sé si te he respondido. Sí, el representante de Consumar quiere que te algo más. Poco puedo aportar, yo creo que ha sido tremendamente claro Chema, y bueno, yo como aficionado al buceo y buceador elemental formado en el CBA, pues no tengo más que coincidir totalmente con ello. Y nada, yo soy otro de los disfrutones, no solo Benidorm, también en la zona de Islas Hormiguas, pues para el que no la conozca, en la zona de Cabo de Palo es muy recomendable, o sea que bueno, la seriedad, la formación, el querer disfrutar, y luego hablabas de tus hijos y de la gente joven, bueno, pues pasan todos en muchos ámbitos de la vida, cuando uno coge el coche, cuando haces escalada, cuando deportes de riesgo, ser consciente que los accidentes ocurren y que hay que tener siempre la cabeza en su sitio cuando hace uno cualquier actividad que lleva aparejado pues un riesgo como lo es el buceo. Pero bueno, tener la cabeza en tu sitio y ser muy serio en las compañías que te buscas para este tipo de actividades. Nada más. Bueno, Chema, yo por alusiones. Bueno, yo tengo una duda. No eso, digamos, cuando has expuesto que el barco por fin va a poder llevar el Poseidón, podrá llevar el submarino de rescate, has puesto dos. El URF, bueno, el sueco, y después el de la OTAN, que bueno, que es de la OTAN, de unos cuantos de la OTAN. La pregunta es, como sabemos, siempre hay uno en mantenimiento. ¿O hay más de uno, más de un equipo? ¿O tenemos que rezarle a la Virgen del Carmen que no toque en mantenimiento el submarino de rescate el día que pase algo? Bueno, muy buena pregunta, me comante. Bueno, Italia ha invertido casi 4.000 millones de euros en nuevos sistemas de vehículos, nuevos sistemas de rescate. Entre ellos está también un vehículo, el SRV, de la Casa Dras, y que se va a incorporar a esta serie de vehículos. Efectivamente, lo que dices es un problema que siempre ha preocupado mucho, ¿no? Porque los vehículos de rescate están en determinadas zonas geográficas y tienen menos de 72 horas para montarlos en un barco de oportunidad y llevarlos a este sitio. Se van a modernizar el del URF, el LR5, y Italia va a tener su propio vehículo de rescate. Y hay varios proyectos, ahora parece que la gente se está tomando un poquito más en serio todo este tema, y hay varios proyectos de varios países, sobre todo de países del norte, en desarrollar nuevos sistemas nuevos vehículos de rescate. Bien, el problema de la configuración de la cubierta, cada sistema es diferente y se debe configurar para el sistema que vas a embarcar, porque además del vehículo lleva un sistema asociado de alimentación, de contenedores, de contenedores de control, de su propio ROP, que claro, las empresas que los construyen viven de eso, entonces te dicen que no vale tu ROP, que tiene que ser el suyo.
¿no? Efectivamente, la configuración de cubierta ha de hacerse específicamente para cada tipo de sistema de salvamento. En nuestro caso, lo que se está trabajando es en el del NSRS de la OTAN. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera saber si se está homogeneizando mundialmente el sistema de rescate, si tanto las escotillas como todas las conexiones de los vehículos van a ser, entiendo que ahora mismo no lo podrán ser, claro, pero serán estándar, todos podrán... Son estándar. Lo son ya las dimensiones de las escotillas, las inmersiones, o sea, la disposición de los cáncamos, los POT, está todo reglamentado, son todas estándares para que tú puedas actuar sobre cualquier cubierta de cualquier submarino. ¿Chino, estadounidense, todos? Bueno, chinos es que duran menos, ¿eh? Pero no, me refiero, hasta donde yo sé, de los países OTAN, aliados y amigos, bueno, en realidad solo hay 11 países que construyen submarinos en el mundo, entre ellos España, y esos 11 países construyen de acuerdo a unos estándares para vender los submarinos. Y para vender un submarino tienes que tener cierta seguridad de que tu sistema no va a ser único y va a ser compatible con ese y con otros sistemas que se emplean en el submarino. Entonces, por tanto, las cosas que son de rescate son estándar, suelen ser estándar. Y las especificaciones se comparten. Yo creo, hasta donde yo sé, que las rusas y las chinas también. Yo creo que sí, pero no estoy seguro porque con estos países nunca puedes tener la seguridad. Sí que es verdad que las balizas de salvamento, las boyas de rescate, todas emiten en la misma frecuencia, unos códigos determinados, o sea que en esos medios sí que son estándar. En ese momento en los que, bueno, en general Occidente, la OTAN y Rusia, pues vivíamos una época distinta a la que vivimos ahora, sí que había colaboración, se colaboraba y los medios eran compatibles. En cualquier caso, las especificaciones con las que trabaja la OTAN, que sí que es cierto que es el grupo más grande de marinas que operan submarinos, pues digamos que marcan un poco la pauta y se están estandarizando, los constructores de submarinos tratan de mantener esas especificaciones, esas dimensiones y luego cada vez que hay una marina que quiere certificar y asegurar que un determinado vehículo es compatible con su unidad, pues se manda un equipo de expertos donde hacen mediciones de espesores, donde se hacen una serie de comprobaciones y ese submarino para ese vehículo queda certificado, queda comprobado por un determinado tiempo. Buenas tardes. Respecto a la fase 1 que ha comentado. Sí. En la fase de alerta ha comentado que los submarinos tienen que enlazar cada 6 horas. Por un lado, ¿ese enlace cómo lo hacen? Porque entiendo que no sé si es por V o por satélite. Y por otro lado, la boya de emergencia, en caso de que haya que usarla, sí. Lo mismo, ¿qué señal emite? ¿Emite un Mayday? ¿Emite una señal satélite? Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Pues hoy en día hay varios métodos, pero normalmente en la conexión, hasta donde yo sé, es por UHF. Hay unas estaciones radio localizadas a lo largo de costa y se enlaza a través de esas estaciones costeras, ¿no? En cuanto a las balizas de emergencia, tanto la que sube del submarino, que está trincada, bueno, que está encubierta y en caso de sube a superficie, transmite en frecuencia, igual llevan a la EPIR Bravo ya, ¿no? Ya pueden transmitir vía satélite, con lo cual se recibe en el área correspondiente a responsabilidad de salvamento y rescate en cualquier centro, del que sea, en cualquier centro del mundo, según donde esté navegando el submarino. Y por último, en la cubierta del submarino hay unos pequeños pingers que emiten también en la frecuencia, en unas frecuencias determinadas, con unos determinados intervalos que te permiten a los métodos de búsqueda oírla y saber hacia dónde tienen que ir para buscarlo.
Igualmente, con Hola, debido Antonio. respeto y consideración. Primero, darte las gracias porque me ha parecido muy chula la exposición y, como buzo de gran profundidad, pero sobre todo buzo viejo, un comentario. Los vehículos de transferencia personal son fantásticos, pero son carísimos de fabricar y de mantener. Sí. En una de tus imágenes había una campana tipo Macan que ya se usó en el Squalus hace casi 100 años, con éxito. Sí. Mucho más barato de fabricar, mucho más barato de mantener. ¿No sería sensato tener unas cuantas distribuidas por los países que tienen submarinos, además de los vehículos de transferencia personal, para, en caso de apuro, es un recurso muy fácil de construir, muy barato y que tiene un mantenimiento mínimo? Sí, efectivamente. La respuesta es sí. No, a ver. Bueno, es verdad y se está estudiando ahora el diseño del Bani-S no es exclusivo para salvamento y rescate, tiene otros 5 perfiles de emisión, y sí que es verdad que la campana Macan o cualquier campana es mucho más sencilla de operar, requiere menos huella logística, pero también tiene sus limitaciones. La principal limitación que tiene la campana Macan es la presurización interior del submarino a la hora de acoplar la campana. Permite un menor número de escapados por vez. Y luego, pues evidentemente, la transferencia, bueno, dentro del vehículo tienes un poco más de espacio, en la campana Macan vas de pie. La transferencia, si tienes que hacer una transferencia bajo presión del submarino a la campana y de la campana a la cámara hiperbárica, tienes la limitación de profundidad de 35 metros de presión interior que te he dicho, y luego que tienes que tener la cubierta preparada para ese traspaso, ¿no? Los únicos países, bueno, hay varios países que tienen campana Macan, que entre ellos Turquía, que es una potencia en salvamento y rescate de submarinos, y ellos van a abandonar la campana Macan por poca capacidad interior y van a desarrollar una campana de salvamento y rescate de mayor capacidad, de mayor parte de la dotación, porque como decía al principio, el tiempo, cada minuto cuenta y cuanto más saques, mejor, ¿no? Yo creo que las campanas van a evolucionar hacia campanas más grandes, no vehículos, y yo creo que al final, y lo tenemos en estudio, la incorporación de las campanas de rescate permanentemente montadas sobre el Poseidón, yo creo que será seguramente donde acabaremos. Pero la principal limitación que tiene, primera, es número de gente y segundo, la presión interior que puede aguantar la campana. Muy bien. Muy bien, pues... Yo creo que ha sido apasionante, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ha sido apasionante. Yo recuerdo perfectamente lo del Kursk, ¿eh? Todos los días. Yo creo que el mundo entero estaba angustiado por lo que estaba pasando, porque se sabía que había gente viva allí. Y recuerdo bajar todos los días a primera hora a comprar los periódicos, porque traían, sobre todo El País traía como 2 páginas todos los días dedicadas al rescate del submarino Kursk. Bueno, pues muchísimas gracias. Chema, como digo, ha sido apasionante. Aprovecho, antes les decía la conferencia que tuvo lugar en Barcelona la semana pasada, el jueves pasado. Quiero recordar que el martes que viene tenemos una conferencia de un historiador, un submarinista, historiador naval, que va a hablar de toda la historia de los submarinos españoles, ¿no? Desde Narciso Monturiol, Cosme García y, por supuesto, Isaac Peral, ¿no? Y toda la evolución y lo que hicimos los españoles en el arte de construir, de diseñar y construir submarinos. También quiero recordar que el comandante de la flotilla submarinos tenía prevista la conferencia el día 4 de junio, se ha adelantado al día 3 por problemas también de agenda que no podíamos superar, ¿no? Y después algo que va a ser muy interesante, y es las 3 películas que vamos a proyectar aquí en esta sala los días 11, 18 y 25, que son La caza del octubre rojo, Marea roja,
Y por último, Duelo en el Atlántico, que además de ser 3 peliculones, habrá serán presentados por un crítico de cine y habrá un oficial y un suboficial de submarinos que presentarán la película y después se someterán al interrogatorio de todos los que quieran preguntarle esas cosas que a veces ves en una película y que no sabes si son verdad o son algo de Hollywood, ¿verdad? Y nada, y todo eso. Y el día 2 de julio, acabaremos las jornadas con la conferencia del almirante jefe del Arsenal de Cartagena, Alejandro Cuerda, que además es el submarinista en activo más antiguo, con lo cual tenemos aquí pues, una representación, yo creo que importante, del arma submarina. Y bien, muchísimas gracias. Yo quisiera entregarle a Chema un recuerdo de esta tarde, que debe estar por aquí. Sí, si no lo traes, no lo entrego. Chema, esto es un recuerdo que entregamos con una carabela. Las carabelas no podían ir por debajo del agua, pero bueno, con el mar sí que tienes que ver esta conferencia y que es la representación de un Socarat que está en el Museo Arqueológico Nacional. Bueno, muchísimas gracias. Sí, claro. Y ya antes de despedirles a ustedes, yo quisiera que Juan Díaz dijera unas palabras en nombre del Ayuntamiento, porque la otra institución que apoya estas jornadas no debe faltar en este estrado, aunque sea un minuto. Pues muchas gracias a todos por asistir. Felicitar a la Fundación por el ciclo de conferencias. La explicación, la disertación ha sido fantástica. Hemos aprendido mucho del buceo. Hemos revivido el curso. Algunos hemos vivido también el Ara San Juan y estas cosas, ¿no? Me ha gustado ver arriba la fecha, 1787. Los demás países del mundo darán bastante más, los americanos, los ingleses, los franceses, esa premonición nuestra. Y recordar una cosa que me acuerdo de otra charla que tuvimos. Ya cuando las flotas de Indias iban a las Indias, la figura del buzo era obligatorio en las flotas de Indias, porque a lo mejor había que recuperar algo que algún temporal nos había hundido, no los piratas, porque esos eran menos. Disculpar al alcalde, que su agenda le ha impedido estar con todos nosotros, agradecerles su presencia una vez más y emplazarles a la próxima cita. Muchas gracias. No te bajes, comandante. Vamos a hacernos una foto, por favor. Concejales, patronos de la Fundación, por favor, suban ustedes. Una foto para... Eso es la esmena.